Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana del sexto domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos desde 34 hasta 39. En aquel tiempo, los que cuidaban los cerdos y habían visto lo sucedido, huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los campos. La gente salió a ver lo que había ocurrido, y al llegar a donde estaba Jesús, encontraron que el hombre del que habían salido los demonios estaba a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Al verlo se llenaron de temor. Los que habían visto lo sucedido les contaron cómo el endemoniado había sido liberado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban muy atemorizados. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le permitiera quedarse con él. Pero Jesús lo despidió diciéndole: regresa a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y él se fue por toda la ciudad proclamando lo que Jesús hizo en su favor. Palabra del Señor. El texto es bien extraño, a mí me llama muchísimo la atención, me extraña. Para entenderlo perfectamente, evidentemente hay que leer también la primera parte. Muy probablemente la mayoría de nosotros la recuerda, pero se la sintetizo. Jesús había pasado a la otra orilla del lago de Galilea, a la otra orilla con respecto a Cafarnaún, había llegado en una tierra de paganos, estamos afuera del confín del territorio de Israel, estaba pues en la tierra de los Gerasenos, a la otra orilla del lago, e inmediatamente como había bajado de la barca, se había encontrado con este hombre totalmente endemoniado que había corrido hacia él, gritando y rezándolo para que no los expulsara. ¿Qué significa? Significa que físicamente, por los discípulos que veían la escena, era el hombre endemoniado que hablaba, pero realmente por medio de él, por medio de su boca, de su voz, eran los demonios que se llevaba dentro, que rogaban al Señor Jesús de no expulsarlos. Jesús le había preguntado: ¿cómo te llamas? Porque saber el nombre era la base para realizar el exorcismo según la cultura de la época. Evidentemente el demonio hubiera tenido que negarse a decirle el nombre, pero Jesús tiene una autoridad superior. Jesús actúa con la autoridad de Dios mismo. Por eso, parece curioso, pero el demonio obedece porque no tiene otro remedio. Jesús emana una fuerza que aplasta y el demonio responde: me llamo Legión. Legión es un grupo entero normalmente de soldados y dice: me llamo Legión porque somos muchos. Y dándose cuenta el demonio que no tiene otro remedio, porque es evidente que Jesús realizará el exorcismo para liberar al hombre, le pidió que le permitiera entrar en una piara de puercos que ahí estaban al pascolo. Jesús se lo permitió, la piara se tiró por la montaña en el mar. Recordamos que el mar en la Biblia es símbolo de la muerte, el símbolo de los ínferos, y los mandrianos que estaban curando los puercos corrieron a la ciudad avisando a toda la gente, incluso porque tenían que justificarse de haber perdido los puercos, y anunciando lo que Jesús había hecho. Hasta aquí la primera parte que no escuchamos. El texto de hoy
nos hace escuchar la segunda parte, cuando la gente de toda parte de la ciudad salen y llegan donde está Jesús y encuentran una escena totalmente contraria. En vez que el caos anterior, una escena muy tranquila, muy de paz. El hombre que ha sido liberado del demonio, sentado a los pies de Jesús. Recordamos que sentarse a los pies del maestro era el lugar y la postura típica del discípulo. Encontramos en esta posición también a María, la hermana de Marta, sentada a los pies de Jesús. Significa que este hombre no solamente ha sido liberado del demonio, sino también que ya se ha convertido en un verdadero discípulo. ¿Y cuál es la reacción de esta gente? Yo creo que todos nosotros hubiéramos esperado una reacción de gozo, de alegría, que empezara la fiesta. En cambio que no, dice el evangelista, tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque evidentemente se dan cuenta que este hombre desconocido tiene un poder aún superior al poder del demonio. Y en vez que alegrarse por tener este hombre, le piden que se vaya porque están totalmente aterrorizados. Esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque significa que el hombre normalmente tiene miedo a lo desconocido y al contrario se acostumbra a toda la cosa conocida, aunque sean mal. El drama de la humanidad es que logramos acostumbrarnos a todo lo que pasa, incluso al mal. Nos hemos acostumbrado a las guerras, nos hemos acostumbrado al hambre de miles de personas, nos hemos acostumbrado a la violencia de toda forma en contra a los niños. Cada día nos llegan noticias pésimas de toda parte del mundo y nosotros nos hemos acostumbrado. Muchas veces seguimos viviendo, así que esta gente hubiera preferido tenerse el hombre endemoniado que no perder la piara de los demonios, pero no es solamente un asunto económico, evidentemente. Hubieran preferido tenerse el hombre endemoniado, es decir, tenerse el mal, que no tener entre ellos una persona que evidentemente viene por parte de Dios, que tiene el poder de liberar, y pero que al mismo tiempo evidentemente pone en discusión nuestra propia manera de vivir, porque encontrando un hombre así evidentemente todo cambia. Entonces lo rezaron, le pidieron que se fuera de su territorio y Jesús evidentemente, como Dios siempre respeta la libertad humana, acepta y se va. Pero, muy triste esta cosa, pero al último momento el hombre le pide de poderlo seguir. ¿Se entiende? Imagínate si un hombre que tenía esta mala fama de haber sido por años endemoniado, hubiera querido regresar entre gente que acababa de echar a su liberador, manifestando claramente que lo hubieran preferido tener endemoniado que no libre y sano. Pero Jesús no se lo permite. ¿Por qué? Porque lo convierte en el primer misionero entre los paganos. Esta cosa me llama muchísimo la atención. Tenemos 3 casos en los evangelios de primeros anunciadores. La samaritana, una mujer que había sido pluridivorciada y al momento era que tenía una relación ilegal con un hombre, que Jesús la convierte en la primera misionera a los samaritanos. María Magdalena, que también había sido liberada por parte de Jesús de 7 demonios. 7 es el número de la totalidad, que podría ser algo peor que ni siquiera la legión. Se convertirá, Jesús la convertirá. Es la primera misionera, nada menos que a los
discípulos, a los apóstoles, y en este caso el primer misionero a los paganos, también el ex endemoniado. Es decir, 3 personas que tenían una reputación pésima, pero al mismo tiempo 3 personas que eran los testigos ideales para anunciar la salvación porque habían experimentado en carne propia lo que significa ser afligidos, dominados por el mal y liberados por el Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este mundo sigue siendo dominado por el mal. Nosotros también estamos dominados por el mal en la medida en la cual nos hemos acostumbrado a él. Nos parece normal. Entonces, nosotros también hoy en día pedimos al Señor la gracia de liberarnos de esta mala suerte, de devolvernos el juicio, la capacidad de discernimiento, la capacidad de reconocer e indignarse en contra del mal. Y sobre todo pedimosle la humildad y la sabiduría de saber reconocer sus testigos, sus enviados a nuestra vida, aunque aparentemente no fueran la persona más adapta según la lógica de este mundo. ¿Por qué? Porque ya no se lo demostró de toda la manera posible que precisamente aquellos que según el juicio humano son la persona menos adapta, son precisamente la privilegiada por parte de Dios para anunciarnos la novedad totalmente revolucionaria de la salvación que viene por parte de Él.